Compartir escritorio. Ok, ahora sí. Bien, entonces, la tarea tenía que ver con el periodo de muestreo, ¿sale? Teníamos una señal que era una senoide rectificada de media onda que pues teníamos que elegir un periodo de muestreo para ella, ¿va? Entonces, dice el teorema de muestreo, este teorema hay que tenerlo bien claro, dice que la frecuencia de muestreo debe ser mayor al de la principal componente de frecuencia, ¿sale? Y para poder identificar cuál es la principal componente de frecuencia, necesitamos hacer el análisis de Fourier, ¿sale? Es decir, ver qué magnitud tienen cada uno de los componentes de frecuencia de la señal para poder nosotros elegir pues cuáles son los componentes de frecuencia principales, ¿sale? No siempre será uno único. En general será un conjunto de componentes de frecuencia. Bueno, si lo vemos el mismo teorema desde la perspectiva del tiempo, del periodo de muestreo, el periodo de muestreo será menor a la mitad del periodo de la principal componente de frecuencia de la señal. ¿Sale? Es decir, el componente, más bien el periodo de muestreo, tendrá que ser menor a la mitad de cualquier componente de frecuencia que nosotros consideremos principal. ¿Va? Todavía no podemos decir cuál es principal o cuál no, digamos. Vamos a basarnos en la magnitud. De hecho, ya lo habíamos visto en clases pasadas, pero bueno, vamos para allá. Entonces, el espectro de una señal va a ser la gráfica de la magnitud de los componentes de frecuencia. Entonces, podemos obtener algo así, donde tenemos componentes de frecuencia que se verán desde la frecuencia negativa a la positiva. Y aquí tendríamos todo esto lleno de componentes de frecuencia. Las más importantes serían las que están cercanas a 0. Y lo mínimo, lo que llega a omega 1. ¿Sale? Es posible que esto todavía vaya más para acá abajo, que si aquí no tengo el 0 de la magnitud, sino solo el 0 de la frecuencia, todavía llegue más abajo y haya más magnitudes, más componentes por acá. Pero a nosotros nos van a interesar las mayores, entonces podríamos decir que hasta aquí llegan las componentes que son principales para nosotros, ¿sale? En este caso son todas las componentes que se observan aquí, ¿sale? Si yo puedo observar donde se terminan todas las componentes de frecuencia, pues bueno, puedo elegir fácilmente. Sin embargo, la mayor cantidad la mayor parte de las funciones van a tener muchos componentes de frecuencia y no los vamos a poder ver todos, ¿sale? Entonces, siempre hay que, en general, hay que elegir las más grandes, ¿sale? Entonces, bueno, si este es un espectro, si esta señal la muestreo, lo que va a pasar es que al muestrear la señal, ese espectro se va a reproducir dentro del espectro de la señal muestreada, ¿sale? Entonces yo tengo una señal con un espectro, la muestreo y a la hora de muestrearla, el espectro de la señal resultante tiene el mismo espectro aquí, pero va a tener repeticiones de ese espectro en los múltiplos enteros de la frecuencia de muestreo, ¿sale? Pues aquí tengo frecuencia de muestreo, ahí tengo otra vez el mismo espectro. Acá tengo 2 veces la frecuencia de muestreo, pues ahí otra vez el mismo espectro. Y en 3 veces la frecuencia de muestreo, otra vez el mismo espectro. Y así.
hasta el infinito. Entonces, cualquiera que sea el espectro de la señal que tenga, se va a reproducir en el espectro muestreado infinitas veces, ¿sale? Y si tiene una componente negativa y una positiva, que normalmente así es, también la parte negativa, que al menos en Bode no la vemos, también va a aparecer en la repetición. Esa parte negativa sí la vamos a poder ver en las repeticiones, porque ya si toda la parte negativa se vino del lado positivo, pues ya la vamos a ver. Pero cuando vemos nada más un espectro que tiene solo una parte positiva y una negativa, pues la negativa no la vamos a ver, al menos no en Bode. ¿Sale? Entonces, esta repetición es un problema. ¿Por qué? Porque si la frecuencia de muestra es muy pequeña, este espectro y este otro se van a empalmar. Y mientras más empalmados estén, menos voy a poder discernir cuáles componentes de frecuencia son de la señal original y cuáles componentes resultan ya de la suma del espectro de dos repeticiones o de la señal original y de una de sus repeticiones. ¿Sale? Es decir, no voy a poder reconstruir la señal o la información original. ¿Sale? ¿Hasta ahí todo bien? Sí. Ok. Bueno, habíamos dicho todo lo que está aquí es que la transformada de Laplace y la transformada de Fourier son iguales cuando hacemos que la variable de Laplace sea S igual a J omega y que analicemos solo para positivas. Es decir, de 0 a infinito y no desde menos infinito hasta infinito. O si la señal solo es válida para tiempos mayores a 0. ¿Sale? Esta suposición no está muy fuera de la realidad porque normalmente pues encendemos en algún momento y antes de eso no existe nada. Entonces, bueno, por eso podemos utilizar el diagrama de Bode, porque Bode se basa en Laplace haciendo S igual a J omega. Entonces, bueno, hicimos el análisis de algunas señales y les dejé... ¿Dónde está la tarea? Ahí está la tarea. Entonces, esta fue la tarea, ¿verdad? Si no me equivoco. ¿Hubo alguien que no pudiera meter la función de transferencia en MATLAB? ¿Todos pudieron meter la función de transferencia? Yo no tengo MATLAB, así Ok. que no. Bueno, esa es una cuestión importante. El primer día hablamos de que necesitarían MATLAB, ¿sale? Entonces, urge que te consigas un MATLAB porque todo lo vamos a estar haciendo en MATLAB. Y hasta ahorita hemos visto análisis matemático. No hemos visto nada de control todavía. Pero en adelante vamos a empezar a hacer control y todo va a ser en MATLAB, ¿sale? Entonces, sí es importante que lo tengan para que no nomás lo vean, porque si no lo reproducen ustedes, no se les va a grabar, ¿sale? Entonces, bueno, vamos a hacer un ejercicio similar, ¿sale? Con otra señal. Vamos a usar esta de aquí. ¿Sale? Es la función diente de sierra.
y su función de transferencia es la que está ahí a la izquierda. ¿Sale? Voy a meter esto a MATLAB, ¿va? Lo primero que tenemos que hacer es crear una variable que sea la variable de Laplace. Entonces voy a poner S igual a TF, así, y cierro el paréntesis, ¿sale? ¿Qué es lo que hago? Digo, voy a tener una variable que voy a llamar S y que va a ser la S, pero la S de Laplace, ¿sale? Y ya con la S de Laplace yo puedo crear cualquier función de transferencia que a mí se me ocurra, ¿sale? Con simplemente multiplicaciones, divisiones, sumas, y en este caso exponenciales, ¿sale? Entonces voy a poner G igual, y bueno, aquí me tiene 1 sobre AS cuadrada. Voy a poner aquí 1 entre, por cierto, ¿cuánto quieren que valga A? A va a ser el periodo de la señal, ¿sale? Y que no sea 1, por favor. 2. 2, ok. Entonces va a ser 2S al cuadrado. 1 sobre 2 por S al cuadrado. Ahí está. Ese es el primer término. Luego E a la menos AS sobre otro tanto. La E a la algo lo vamos a poner como exp a la menos 2S. Menos 2 por S. ¿Sale? Y esto va entre S que multiplica a 1 menos la misma exponencial. ¿Sale? S por 1 menos este mismo de acá. Y ahí me faltó una multiplicación, porque MATLAB, si no le pongo que voy a multiplicar, no entiende. Entonces, S por, y aquí le tengo que poner también un paréntesis, por 1 menos el exponencial x de menos 2 por S. Ahora el siguiente paréntesis y el último. ¿Sale? Listo, enter. Y ya está. La función de transferencia no es como las que nosotros vemos normalmente, que nos muestra aquí la forma en la que se ve, sino que pone otra representación diferente. Esta parece una representación en espacio de estados y sería una matriz A, un vector B, un vector C, un vector D. Y esta matriz C me imagino que tiene que ver con los retrasos de tiempo. ¿Sale? ¿Cuáles son los retrasos de tiempo? Pues acuérdense que las exponenciales, donde tenemos un exponente negativo multiplicado por S, son retrasos de tiempo. Quiere decir que la señal va a entrar en un tiempo posterior a 0. ¿Sale? Entonces, bueno, esos retrasos de tiempo pues generan cambios en el funcionamiento de la función de transferencia. ¿Va? Bueno, el caso es que ya tenemos la función de transferencia, es lo que necesitamos. Ahora, lo que necesitamos de la función de transferencia es generar el diagrama de Bode para poder analizar el espectro, ¿sale? Entonces voy a calcular el diagrama de Bode. Voy a poner Bode. G le puse, ¿o qué le puse? G. Ahí está, Bode G.
Y eso me va a calcular el diagrama de Bode de la función de transferencia que yo creé en G. En este caso, la función de transferencia del diente de sierra. ¿Sale? De ahí está. ¿Va? Si se fijan, tiene muchas componentes de frecuencia. Habíamos visto señales que tenían poquitas. Aquí tenemos muchas componentes de frecuencia. Aquí yo ya había abierto unas propiedades, por eso ya me lo pone en esta forma. Pero les recuerdo, le darían a ustedes Edit Figure Properties. Les va a abrir una ventana como esta, es decir, la figura me la va a cambiar en una ventana así. Le vamos a dar a More Properties y nos va a abrir una ventanita como esta. Y ya luego vamos a tener que seleccionar la parte del... ¿con qué sería? A ver, con este. Ahí está. Vamos a seleccionar la ventana que queremos trabajar, en este caso la ventana de magnitud. Si se fijan, aquí ya está resaltada. Entonces vamos a ir a Xscale. Xscale me va a cambiar la escala de la gráfica. Diagrama de Bode me pone una escala logarítmica tanto en magnitud como en frecuencia. X es la frecuencia, X es la que voy a cambiar. Lo voy a cambiar con una escala lineal. Eso me va a cambiar como se muestra aquí. Ahí está. ¿Sale? Una vez que se cambió la escala, voy a poner también las marcas de la escala. Sería Xtick Label Mode. Vamos a poner Auto. Deberían aparecer aquí. Ahí están las frecuencias. Pues aquí estoy en 10, 20, 30, 40, 50 radianes sobre segundo. ¿Sale? ¿Hasta ahí todo bien, chicos? Sí. Muy bien. Entonces ahora lo que hay que hacer es verificar o decidir de todo esto que tengo aquí, cuáles son las componentes principales de frecuencia. ¿Sale? Cada uno de los picos es una componente. ¿Cuál de todas esas es una de las componentes o cuál es la componente principal o cuáles vamos a considerar como las componentes principales? ¿Va? Pues bueno, como les había dicho, las componentes principales o la componente principal será la que tenga la mayor magnitud. ¿Sale? Así a simple vista, esta y esta me parecen las más grandes, las que van más hacia arriba en la escala de Y. ¿Sale? Ahora, simple vista no es suficiente, entonces lo que hay que hacer es tomar un data cursor, perdón, y simplemente al tocar me va a poner la información del punto. En este caso me dice que la magnitud es de 290 decibeles y la frecuencia es de 6.28 radianes sobre segundo. Me voy a ir a la del lado izquierdo. Creo que no puedo poner otra. Si no puedo poner... Ahí ya me salió otra. Muy bien. Esta de aquí tiene una magnitud de 289. Es un decibel abajo. Como lo había anotado ahí, me parece que le atiné. Y aquí... supongo que no le atino para poner otra etiqueta, pero puedo mover las etiquetas, doy clic y voy a arrastrar esta para acá. ¿Sale? Y aquí tengo una magnitud de 313 decibeles. ¿Sale?
es una diferencia de 23 decibeles de aquí para acá. ¿Sale? Entonces, esta magnitud efectivamente es mayor que esta de acá. ¿Ahí todo bien, chicos? Sí. Sí. Muy bien. Déjenme pongo algo porque me está dando mucho frío. Ya conseguí quien suelta. Bien, entonces, tenemos ahí dos magnitudes. Ya vimos cuál es la más grande. Ya encontramos la más grande de todas. ¿Sale? Podemos decir que esta es la componente principal porque es la más grande. ¿Sale? Ahora, vamos a intentar también no descartar señales que sean de magnitud similar, ¿sale? Puede ser que esa sea la más grande, pero, bueno, esta ya está en un segundo lugar. ¿A qué distancia, qué magnitud, qué diferencia de magnitud podríamos decir que hay entre esta y esta? Si lo redondeamos a la diferencia que fueran 20 decibeles, ¿cuál sería la diferencia entre esta y esta respecto a magnitud? ¿30? 30 que o que no me quedó claro. ¿Se acuerdan cuando hicimos unas, ¿cómo se llaman? Unas operaciones con los decibeles para calcular si teníamos una magnitud, cuántos decibeles íbamos a ver, o si teníamos cierta cantidad de decibeles, qué magnitud se refería o representaban esos decibeles? ¿Se acuerdan? ¿Alguien se acuerda? ¿Cuál era la fórmula como tal? A ver, ahí les va. Déjenme. Les pongo esto. Le uno a la sesión. Y voy a dar compartir. Share. Screen. Comenzar. Y voy a otra. Aquí vamos a poner control digital. Digital del séptimo A del 21 de septiembre 2020. Ok. Vamos a utilizar esas dos magnitudes, ¿sale? Eso es importante que lo tengan claro, ¿sale? No lo vamos a calcular todas las veces y no nos interesa calcularlo. Lo que nos interesa poder es medir qué diferencia hay entre una magnitud y otra, ¿sale? Entonces, bueno, para la primera tenemos una magnitud de la señal. En este caso, le voy a poner, ¿qué será? Omega, le voy a poner omega 2 a la primera, la magnitud de la señal. Voy a decir que son 290 decibeles y eso es igual a 20 logaritmo de la magnitud de f de omega 2. ¿Sale? Esta es la magnitud lineal que conocemos. ¿Sale? Pero lo que estamos viendo en Bode son 290 decibeles. Entonces, si yo quiero conocer la magnitud,
de esa componente, pues tengo que despejar. Entonces, primero, el 20. Logaritmo de la componente de la función en omega 2 es igual a 290 decibeles entre 20. Eso me va a dar 14.5. Y luego, para deshacerme del logaritmo, voy a poner 10 a la logaritmo de la componente de la función en omega 2. Y eso va a ser igual a 10 a la 14.5. Entonces me voy a quedar con la pura magnitud de la función en la frecuencia omega 2. Y eso va a ser 10 a la 14.5, pues es muchísimo. No sé cuánto es, pero ahorita lo calculamos. 10 a la 14.5. Esto es 3.16 por 10 a la 14. ¿Sale? Y ya, ahí está la magnitud. ¿Sale? Era lo que queríamos encontrar, ahí la tenemos. ¿Va? Esto para la frecuencia omega 2. Para la primera. ¿Sale? ¿Ahí todo bien? Ahora, para la siguiente frecuencia, le voy a llamar omega 3. Aquí eran, la frecuencia omega 2 eran 6.28 radianes sobre segundo. La frecuencia omega 3 es 91.1 radianes sobre segundo. Aquí tenemos 313 decibeles igual a 20 logaritmo de la magnitud de la función, ahora en omega 3, o más bien de la componente, la magnitud de la componente en omega 3, despejando me va a dar logaritmo de la componente de la función en omega 3. Eso va a ser igual a 313 decibeles entre 20. 313 entre 20, 15.65. Otra vez lo mismo, 10 a la logaritmo de la componente de la función en omega 3. Eso va a ser igual a 10 a la 15.65. Entonces la magnitud de la componente en omega 3 para la función f va a ser igual a 10 a la 15.65. Y eso es 4.46 por 10 a la 15. Ok, listo. Ahí repito la pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre la magnitud de una y la magnitud de la otra? ¿Qué diferencia hay de magnitud? A ver, chicos, déjenme ver, a ver, déjenme elegir a uno, a ver a quién le pregunto. A ver, Ale, ¿cuál es la diferencia de magnitud entre la componente de omega 2 y la componente de omega 3? No sé.
¿Cómo no vas a saber? Ya las tenemos ahí. Cuando teníamos la gráfica no veíamos la magnitud, pero ahí ya la tenemos. Tenemos una que vale 3.10 por 10 a la 14, otra que es 4.46 por 10 a la 15. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? ¿Lo podemos restar, por ejemplo? Sí, 4 puntos. Sí se resta, es que no sé si. Sí, lo puedes restar. 4.144 por 10 a la 15. Menos. Ujú. ¿Cuánto te da? Menos 4.144 por 10 a la 15. ¿Cuatro qué? 4.144 por 10 a la 15. Ok. Esa sería la diferencia entre una y otra. Es una diferencia importante, creo yo, ¿no? O sea, esta es la magnitud de la señal más grande. Es una magnitud muy grande. Esta de aquí también es una magnitud muy grande. Esta es la segunda más grande. Pero la diferencia de magnitud, si ustedes se fijan, la diferencia que hay entre una y otra es grandísima. ¿Sale? Y si yo divido una entre la otra, por ejemplo, si yo hago la magnitud de frecuencia, digo, de la función en la frecuencia omega 3, que es la más grande, entre la magnitud de la componente de la función en omega 2, esto va a ser 4.46 por 10 a la 15 sobre 3.16 por 10 a la 14. ¿Eso cuánto va a dar? Entre 3.16. Esto me va a dar... Ay, hijo, lo hice mal. Lo multipliqué. Entre... Esto me va a dar 1.41 por 10. ¿Sale? Es decir, 14.1. ¿Sale? Quiere decir que la más grande es 14.1 veces más grande que la segunda. ¿Sale? Y la diferencia en magnitud es muchísima. ¿Va? ¿Eso está claro? ¿Alguna pregunta ahí? ¿Alguna duda? ¿Pablo está claro? ¿Pablo Armando? Pues sí. Sí, sí, sí. ¿Ya me escuchan otra vez? Los perdí un momento, chicos. Sí, lo escuchamos. Y entonces, te decía Pablo, Pablo Armando, si está claro todo. Si tienes alguna duda de esto. De esto no. Ok. Bueno. Entonces, fíjense, aquí dice que la diferencia cuando lo hicimos con una división es que la más grande es 14.1 veces más grande que la segunda. ¿Sale? Si me regreso hacia MATLAB, lo que voy a encontrar
A ver, MATLAB, ¿cómo me aquí? Ok. Ok, si me regreso acá a MATLAB, pues también voy a ver, no voy a ver la diferencia como tal, pero voy a ver la diferencia en decibeles, y yo ya sabía que 10 decibeles, digo 20 decibeles de diferencia eran una diferencia de 10 veces en magnitud. Es decir, si yo tuviera únicamente 20 decibeles de diferencia, de 290 a 310, estaríamos hablando de 10 decibeles de diferencia. Digo, de 10 niveles de diferencia. Es decir, si aquí estoy en 10 a la 14, aquí estoy en 10 a la 15. ¿Sale? Si solo fueran 20, sería exactamente la misma magnitud, pero multiplicada por 10. ¿Sale? Dado que no son 20, pues hay un poco más de diferencia. Son 14. 14.1 de diferencia. 14.1 veces este más grande que este. ¿Sale? ¿También eso está claro, Pablo, o eso no está tan claro? Es que como no se ve bien, no. ¿Qué es lo que no ves bien? Los números que da en la frecuencia es Aquí, por ejemplo, 6, 6.28. Esta 6 es la frecuencia a la y de aquí. 91, ¿no? Es el otro. 990 aquí. Ah, está acá 91, pero esas son frecuencias. Ujú. Ahorita lo que estamos analizando son las magnitudes. Aquí arriba tengo 290 decibeles y acá tengo 313. De todos modos, esos datos son los que usamos ahorita ahí en el iPad. ¿Sale? Entonces, 290 aquí, 313 acá. Y me dan una diferencia de 14 veces más grande este que este de aquí. Si te fijas, la diferencia en decibeles es 23. Si a 290 le sumo 23, voy a llegar a 313. ¿Sale? Ujú. Pues, si yo nomás considerara los 20, no los 23, querría decir que este es 10 veces más grande que este. Ya lo calculamos y sabemos que como son 23, la diferencia es 14 veces más grande. ¿Va? Pero a nosotros no nos interesa realmente saber específicamente cuál es la diferencia, simplemente podernos dar cuenta que unos son mucho más grandes que otros. ¿Sale? Aquí hay una diferencia de 23 decibeles y este es 14 veces más grande. Tal vez 14 veces no sea suficiente para decir, bueno, ese otro ya es despreciable. Si yo me vengo a ver este a la derecha, que es el que sigue más grande, voy a arrastrar esta ahí. Ah, no lo alcanzo a ver acá abajo. Ahí está. Estoy en 237. Aquí ya hay una diferencia de casi 80 decibeles, de este punto a este. Es una diferencia de 76 decibeles. ¿Sale? Cada 10 decibeles, digo, cada 20 decibeles son 10 de magnitud más. En exponencial, o sea, 10 a la 1, luego 10 a la 2, 10 a la 3. Quiere decir que si yo tengo 40 decibeles, la diferencia es de 100 de magnitud. 100 veces más grande una que otra. Con 40 decibeles. Con 60 sería 1000 veces. Aquí tenemos casi 80. Querría decir que si fueran 80, sería 10,000 veces más grande esta que esta. ¿Sale? Entonces, 10,000 veces más grande. Todavía es importante, o más bien 10,000 veces más pequeña, ¿verdad? Porque la más grande sí la vamos a considerar. Pero la que es 10,000 veces más pequeña, ¿todavía la necesitamos o ya no la necesitamos? Suena a que no, ¿no? ¿Está bien? Pues no, parece que no. Ajá. O sea, es como si yo estoy hablando de voltaje, ¿no? Y tengo la magnitud más grande, son 10 volts. ¿Sale? Y tengo una señal que está compuesta de muchas señalitas, ¿no?
Y bueno, pues resulta que tengo una componente que es 10,000 veces más pequeña. Entonces yo tengo una componente que es de 10 volts, digo de 10 volts, sí, y la otra es 10,000 veces más pequeña. Entonces pongo 10 entre 10,000 y me da 1 milivolt. Entonces tengo una señal que mide 10 volts y otra que mide 1 milivolt. La que mide 1 milivolt será muy relevante todavía para la señal. Es relevante, pero no es básica, pues. Entonces ya no me va a cambiar tanto la señal. Entonces puedo decir, bueno, esta señal que está más pequeña, ya la puedo despreciar. Puedo decir, esta ya no la voy a tomar en cuenta. ¿Sale? Me voy a quedar con las frecuencias hasta esta de aquí. ¿Sale? Y como es una frecuencia máxima, todas las que están hacia atrás también se van a salvar. No es que yo me vaya a quedar nada más con la más grande. Me voy a quedar con todas las que están hacia la izquierda. Es decir, de aquí para acá. En las que están a la derecha, pues esas sí ya se van a despreciar. ¿Sale? Entonces, bueno, la frecuencia de muestreo tendría que ser mayor al doble de la que tenemos aquí, que es 91.1. Entonces, me voy a ir a la pantalla, voy a poner la frecuencia de muestreo, le voy a poner omega 1, el principal componente de frecuencia va a ser 91.1. Y dice el diagrama, digo, el teorema de muestreo, que la frecuencia tiene que ser mayor al doble. Voy a poner que omega S sea el doble igual. ¿Sale? 2 por omega 1. Ahí está. Y yo les voy a decir, o bueno, ya les he dicho, como tiene que ser mayor al doble, yo les digo que agarren 10 veces más. Entonces la frecuencia de muestreo va a ser 10 por el doble, que le puse aquí omega S. ¿Sale? Ahí está. Esa sería mi frecuencia de muestreo. Si yo necesito el periodo, pues la frecuencia de muestreo, yo sé que es igual a 2 por pi entre el periodo de muestreo, en este caso también. Si quiero calcular el periodo, pues despejo y me va a quedar acá el periodo y la frecuencia aquí abajo. Entonces aquí me quedaría la frecuencia, aquí me quedaría el periodo, y ese sería mi periodo de muestreo, 3.4 milisegundos. ¿Va? Entonces me voy a ir a la simulación. ¿Dónde está la simulación? Aquí. Aquí tengo mi señal rampa. Le voy a poner valores máximos de tiempo. Perdón, aquí estoy en el periodo de tiempo. La rampa va a estar entre 0 y 2 segundos, ¿verdad? Porque quedamos que A era igual a 2 y A es el periodo. ¿Sale? Si A es igual a 2, ahí está, entre 0 y 2. Y la magnitud entre 0 y 1. ¿Por qué entre 0 y 1? Porque aquí lo máximo de la señal es 1. ¿Sale? El periodo de muestreo lo vamos a poner aquí en el retenedor. 0. Más bien 3. No me acuerdo cuántos. 3.4. 3.4 milisegundos. Ahí están. Y lo voy a correr. No se aplicaron algunos cambios. Aquí. Voy a darle OK. Lo corro. Tengo 10 segundos. Voy a ver 5 rampas. Ahí están. 1, 2, 3, 4, 5. Y bueno, pues aquí veo tanto la señal original como la señal muestreada. Ahí lo pueden ver. La señal muestreada tiene los cuadritos, va un poquito retrasada con respecto a la original. Pero miren qué bien se reconstruye. Si me voy de lejos, prácticamente no se nota la diferencia. ¿Sale?
básicamente eso era lo que tenían que hacer con esa tarea, ¿va? Si no lo hicieron bien, me imagino que es muy probable que no, les voy a volver a abrir la tarea para que la suban para mañana. ¿Sale? Sí. Sí, está ¿Alguna bien. pregunta, chicos? ¿Pregunta, duda? Entonces, lo anterior, el diagrama. Sí. No, Aquí es donde... el otro, me refería al que con el que hizo la... Sí, ese. Mira, esta es una señal rampa, pero la tarea no es una señal rampa, la tarea es una senoide rectificada. Entonces, la senoide está aquí en Sources. Aquí está la señal seno. Y podrían multiplicarla por esta, por una señal pulso, de tal forma que cuando la señal valiera 1, se multiplicara por esto, y cuando la señal valiera 0, se multiplicara por el resto del periodo. ¿Sale? Entonces pueden multiplicar esta y esta para sacar esa señal. La multiplicación, pues en Math Operations, por aquí está Product, no, ese es Dot Product, no, ese no. Product. ¿Sale? No sé si eso responde tus preguntas. Sí, ya con eso, ya más o menos que ponerle. Perfecto. Profe. No es necesario que pongan todo el modelo, con el puro screenshot está bien. ¿Sí? Ok. O una foto también vale. ¿Sabes? ¿Alguna otra duda? Yo en la parte del código Uh-huh. de MATLAB, Sí. ahí arribita. Más arriba. Ya con eso. Sí, ya con eso, profe. Para generar la función en Ajá. el espectro es con bode. Sí. ¿Algo más, chicos? Si no hay más dudas, chicos, pues los dejo. Que tengan bonito día y les encargo la tarea. ¿Sale? Cuídense. Nos vemos. Sale, Bye. profe, cuídese. Bye. Bye.